Yo me doy cuenta si la gente se entera que estamos conectando, porque hoy necesito que esta directa tenga alcance. Hoy quiero que comparta, que den like, porque voy a hablar de un tema que es el día que tú tienes ganas de tener 1 millón de seguidores. A ver si nos organizamos, que veo por ahí un abuso de la realidad, el mito y las emociones, que hay necesidad de poner cierto orden. ¿Ok? Bien, antes de entrar en el tema complicado y controversial que por ahí está utilizando la agenda, que por supuesto es el llamado de personas naturales, orgánicas, genuinas, que tienen un problema, inmigrantes, entre ellos cubanos, pero es un tema que también lo está usando la agenda. ¿Cuál agenda? La agenda socialista, la agenda de los canales y las cadenas en español de las minorías que luego van a votar por este o por el otro. Este no es un tema solamente del problema que tiene un grupo de personas indocumentadas o ilegales para resolver su estatus migratorio en los Estados Unidos, o no. Este es un problema que tiene que ver con las elecciones norteamericanas, tiene que ver después con las políticas de los Estados Unidos nacionales y extranjeras. Es decir, esto es un poquito más complejo. Esto es lo que va a usar evidentemente cada partido en favor de su discurso, de su agenda. Así que esto es extremadamente complicado. Vamos a ir a los 5 puntos que tiene a la gente loca del proyecto de ley de DeSantis. Pero antes de entrar aquí, yo quiero que para que seamos objetivos y para que podamos tener una discusión lógica, sensata, inteligente, vamos a dividir esto en los aspectos con los que se está mirando a este tema. Número 1, realidad. ¿Qué es la realidad? La ley, el proyecto de ley, los puntos del proyecto de ley. Luego, mitos. Vamos a ver qué son los mitos. Emociones. Vamos a ver qué son las emociones. Y humanidad. Que la humanidad trae consigo las soluciones. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el gobernador DeSantis, un ser humano, como todos nosotros, no quiero estar en su pellejo. Yo me imagino que el gobernador DeSantis ahora mismo, padre, un individuo común y corriente, está en una disyuntiva. El individuo tiene que proteger, velar por el estilo de vida, los beneficios y los privilegios de sus votantes, ciudadanos norteamericanos del pueblo que lo eligió. Tiene que evidentemente responder a nuestras necesidades, porque somos los que lo elegimos y ese es su trabajo. Pero por otra parte, en el aspecto espiritual, yo no creo que DeSantis esté con el trípode del diablo diciendo voy a fastidiar a los indocumentados, quiero separar a la familia, quiero decirle a un indocumentado que lleva 10 años viviendo en los Estados Unidos que se tiene que ir. Es decir, yo no creo que DeSantis encuentre placer en encontrarse en esta disyuntiva humana versus legal versus la historia de su trabajo. Es decir, un individuo que ahora mismo ha tenido que tomar un proyecto de ley que lo divide entre el individuo que puede dolerle ver una madre llorar porque se tiene que ir a su país cuando un hijo ha nacido aquí, y por otro lado, el individuo que tiene que protegerme a mí, que soy votante y voté por él, ¿no? Una disyuntiva. Entonces, lo primero es que hay que entender que DeSantis ha estado aquí en una situación tortuosa y que ha tenido que dividirse entre el sentimiento y su trabajo, su responsabilidad. No es la persona esa terrible y mala a la que quieren despojar de su humanidad, de su sentimiento, de su empatía, como han hecho con Trump. Es un ser humano que tiene que trabajar por mí, ¿verdad? Y tiene que hacerlo. Entonces, vamos a ver la ley, la realidad. Los 5 puntos importantes que tienen histérico a Jorge Ramos y a otros tantos por ahí que después iré mencionando. 1. Reubicación de inmigrantes. El proyecto de ley proporciona 12 millones para la iniciativa de reubicar a los inmigrantes de DeSantis, que atrajo la atención nacional el año pasado cuando el gobernador llevó a un grupo de inmigrantes a Texas, de Texas a Martha's Vineyard. Ok, esa es la número 1.
Eso ocurrió toda la vida. No me culpes a DeSantis por eso. Cuando yo llegué a los Estados Unidos hace 35 años, aquí las agencias que se encargaban de atender a los refugiados, que era el Comité de Rescate Internacional, que era la Conferencia Católica, los luteranos, el Servicio Mundial de Iglesias, tú llegabas y te preguntabas, ¿tú tienes familia? Sí, te vas con la familia. ¿No tienes familia? Te vamos a reubicar. Y te mandaban para Oklahoma, para Atlanta, para Mississippi. Tú no podías escoger dónde tú querías vivir. Era así. Esa reubicación que hoy algunos, ¡ay! Los va a llevar de Texas para no sé dónde. ¡Ay! Los va a sacar de Florida y los va a llevar a Kentucky. Eso fue lo que ocurrió siempre en los Estados Unidos. No me culpes a DeSantis por eso. Realidad number one. Realidad number 2 de la ley. La invalidez de algunas licencias de conducir, y dice algunas, licencias de conducir e identificaciones proporcionadas a inmigrantes por algunos estados que no serán válidas en Florida. A ver, en primer lugar, las licencias de conducir yo creo que deberían apretarla en la Florida a inmigrantes y no inmigrantes. Le dan licencia en 3 días a cualquiera que después sale a matar gente por ahí. Eso es número 1. Número 2, si tú tienes una licencia de real estate como tengo yo en la Florida, yo no puedo trabajar en California como un real estate. Yo puedo vender casa en Florida si pongo mi licencia activa. Hay ciertos agreements para trabajar en común con Atlanta. Por ejemplo, yo puedo sacar una licencia con un examen de 24 horas y vender en Atlanta, porque Florida y Atlanta tienen acuerdos bilaterales para que un asociado de real estate pueda vender propiedades de real estate en los 2 estados. Pero si yo mañana quisiera vender propiedades de real estate en New York, yo tengo que ir a New York y hacer el examen y la escuela y empezarlo de nuevo, lo mismo que hice en la Florida. Bueno, pues lo mismo para la licencia de conducción. ¿Por qué? Porque si en el estado de California, el gobernador de California, por poner un ejemplo, o en Colorado, decidió que le iba a dar licencia de conducción a cualquier indocumentado, era la ley de California, los estados en los Estados Unidos tienen autonomía, señor. Esto no es un tema de que DeSantis es malo, es algo que está establecido desde que se crearon los estados en los Estados Unidos, desde la Guerra de Secesión, donde los estados tienen sus gobiernos y tienen autonomía. De manera que en la manera en que emitió una licencia de conducción el estado de Massachusetts, no necesariamente tiene las mismas bases legales del estado de la Florida. Entonces usted no puede venir con una licencia de Massachusetts donde le permiten dar licencia a los indocumentados cuando en Florida no se permite, porque además sería injusto con los indocumentados que viven en Florida. ¿Quedó claro? Si los indocumentados de Florida no pueden tener una licencia de manejar, ¿por qué vendría un indocumentado de Massachusetts que se la dieron allá a manejar en Florida? Explícame eso. Explícame eso. Entonces, esto es simplemente equitativo entre los propios indocumentados. La número 3, pregunta por el estatus migratorio en hospitales. Y esta es really important. La pregunta, esto es muy fácil. Esto es que usted va a llegar al hospital y para darle a usted Medicaid, le van a preguntar en una casilla que usted marque la situación migratoria, si usted es indocumentado o no. La gente ha dicho, los indocumentados están asustados porque cuando lleguen al hospital no van a poder, y por ahí sale alguien y dice, no, es que los indocumentados no reciben ayuda. That's not true. Eso no es verdad. Los indocumentados llegan a un hospital y reciben ayuda. Yo tuve el caso de una persona que vino de Cuba, ni tan siquiera, por supuesto, indocumentado. Se cayó, se fracturó y se murió aquí. Y lo atendieron en un hospital de primera y le pagaron todo, desde la operación hasta la rehabilitación, todo, sin un medio. El Medicaid cubre también a personas que son indocumentadas. Pero no solo eso, los Medicaid que le dan a las personas que están ahora mismo con el I-120, el 221 A y B cubanos,
que aquí tenemos en esta peña personas que trabajan en esos proyectos de Medicaid, donde le hacen chequeos médicos mejores que el que se pudieron hacer toda la vida en Cuba. Le han dado a muchos cubanos, a los del parol, le están dando Medicaid limitado. Y son personas que están bajo palabra todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Medicaid? Y este es uno de los más importantes. Que llega cualquiera. Tengo una pregunta. ¿A ustedes se les olvidó, a los que están gritando, que durante el periodo de pandemia, esta que está aquí, me cansé de ver a argentinos, a peruanos, a brasileños, gente con dinero, con un brillante, no con esta sortijita de la madrina que se pone prieta, porque es de fantasía, con un brillante de este quilate, llegar a la farmacia donde yo me fui a poner la vacuna y haber pagado un pasaje de argentino de Brasil aquí para ponerse la Pfizer o la Moderna. Y se la ponían gratis. Venía la gente rica de Latinoamérica a vacunarse gratuitamente a los Estados Unidos para ponerse las mejores vacunas que estaban en ese momento en el mercado. De verdad. Gente que venía de Cuba y se vacunaba aquí. Traían la China, la Abdala y se vacunaban aquí. ¿Gratuito? No, lo pagamos nosotros. El proyecto de Medicaid, el Medicaid es cubierto a nivel nacional. El Medicaid tiene una cobertura que se llama Share Cost, que los costos son compartidos entre el Estado, entre dineros estatales y dineros federales. Yo no voy a entrar aquí porque lo he explicado muchas veces en muchas directas cómo funciona el Medicaid, a quién le dan Medicaid, a los incapacitados, a las madres solteras, a los niños que aplican de padres con bajos ingresos, a los indocumentados, a los que están en parol, a los cubanos que vienen con el parol humanitario, etcétera, 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 etcétera. Ahora, y por supuesto al final lo pagamos nosotros. El Medicaid federal tiene, el año pasado, el costo fue el dinero que se presupuestó para el programa de Medicaid fue de 728 billones de dólares anuales en el 2021. 700 billones de dólares en el 2021, federal. El gobierno federal invierte un aproximado de, si mi número no está mal, el 69% de los dineros del Medicaid vienen del gobierno federal y un 31-32% viene de los estados. En el caso de la Florida, el 2021 creo que la cantidad llegó a 28,000 millones. Somos uno de los estados que más dinero gastamos en Medicaid, tanto como California, por la afluencia de indocumentados que tenemos, de personas además que vienen, es decir, de personas que vienen a recibir con parol, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 28,000 millones de dólares en el Medicaid de la Florida, más los dineros federales. Lo curioso es que aquí la gente no se da cuenta que personas que tienen el parol humanitario, personas que acaban de llegar de Cuba, de Haití, de Venezuela el otro día, que no han trabajado un solo día en los Estados Unidos, tienen Medicaid limitado. Esta señora que está aquí y muchos de los que están en el chat que van a trabajar todas sus horas para recibir Medicare, cuando ustedes tengan Medicare, ustedes van a tener cubierto el 80% del servicio de salud. Pero el 20% del servicio de salud te lo vas a tener que inventar tú. ¿Cómo? Vas al hospital, la cuenta es de $100,000, $20,000 tienes que sacar de tu bolsillo y pagarlo. Porque como tú has trabajado toda la vida y tienes Medicare y a lo mejor tienes una casa, una propiedad y un retiro, tú no calificas para ayuda suplementaria. Y como tú no calificas para ayuda suplementaria porque tienes un retiro, tienes una casa, tienes una cuenta de banco, el 20% you have to pay it up front. Tú tienes que llegarte al hospital, el Medicare va a cubrir el 80% y el 20% de esos 100,000, que son $20,000, you have to pay for it. Lo tienes que pagar. La opción para quitarte eso de encima es, bueno, si tú eres una persona que ganaste muy poco dinero y estás cogiendo suplementaria, te van a pagar con el Medicaid todo, hasta dentista. O te tienes que enrolar en un HMO y trabajaste toda tu vida para el servicio Medicare, que es la mejor cobertura de salud que puede haber, donde la red de médicos es intensa, porque todos los médicos buenos quieren coger Medicare porque Medicare es el dinero federal y le pagan al médico en 15 días. Y de esto no hay quien me haga un cuento porque esto es lo que yo hago.
Yo trabajo en la administración de la salud. Entonces, todos los médicos, lo primero que hace un médico cuando se independiza de un grupo o de un hospital o sale a abrir su propia consulta, lo primero que hace es coger las credenciales de Medicare para poder ver pacientes con Medicare, porque es el seguro que mejor paga. Los médicos tienen que vivir. Luego, las compañías de seguro también hacen los HMO. Están los HMO, que son los Health Maintenance Organization. Y tú puedes enrolarte, pero lo que pasa con un HMO es que tu nivel de salud, de servicio de salud, va a bajar. Porque tú tienes Medicare y Medicaid, tú vas a tener los mejores, top of the line. Tú vas a escoger a los mejores especialistas para enfermedades, sobre todo críticas. Y vas a poder escoger a quien tú quieres, vas a tener una cobertura 100% cubierto. Pero si tú trabajaste toda tu vida, tú tienes una casa, tú tienes un retiro y tú tienes una cuentecita de ahorro, lo que va a pasar, es que como tú no vas a poder sacar con tu retiro, pagando los taxes de tu casa, la reparación de tu casa, el seguro, la luz, etcétera, etcétera, ese 20% de tu economía, tú te vas a perder ese servicio de Medicare libre que tú has pagado toda tu vida para tenerlo, que es la mejor cobertura, y te vas a tener que enrolar en lo que se llama Medicare Advantage, que es un HMO donde probablemente puedas elegir al médico cabecera o ellos te lo escojan, o una clínica donde el médico de cabecera te va a decir, te va a dar un referido y te va a decir, vas a ir al especialista sí o no, vas a llevar un referido y en esa clínica vas a tener 4 especialistas. Y si el mejor de los especialistas está fuera de esa red, no lo puedes ver. ¿Cómo se traduce? Te jodiste. Trabajaste toda tu vida por un seguro de salud muy bueno que es Medicare, pero como tú fuiste organizado, disciplinado y tienes una casita y tienes una cuentecita, tú tienes que terminar enrolada con una clínica donde te dan pastelito y donde hay 3 especialistas. Y son eso o eso. No te puedes salir de ahí. Hay opciones de Medicare Advantage, digamos, de montones de seguros que no voy a mencionar, donde no tienes que estar enrolado en una clínica, donde te dan la posibilidad de tener 5 médicos de cabecera y hay un network donde hay a lo mejor 16 especialistas. Pero si el especialista que tu amigo te recomendó, que salvó del cáncer a no sé quién, no está en esa lista, you don't have right for out of network, porque entonces tienes que pagar. Es decir, tú estás preso en el sistema del HMO. Si caes en el hospital, déjame decirte cómo funciona. Cuando tú vas con Medicare en el hospital, tu familia tiene que decirle, me le das el alta ya, porque todos los médicos quieren cobrar, porque tienes una cobertura inmensa, ilimitada, la mejor. Y aunque no tenga que verte la verruga del pie con la que naciste, te la ven. Pero si tienes un HMO, el HMO tiene contratado a un grupo de médicos que hacen el panel de admisión, que da la autorización. Y si el HMO te dice, tú tienes autorizado por esta admisión 5 días en el hospital, cuando al 5.º día tú te estás muriendo arriba de la cama, el médico al cual le dan bonos a final de años por cumplir con el admission panel de la compañía para la que está trabajando el HMO, vamos a decir que el médico está trabajando para el HMO X. A ese médico, si tiene 20 pacientes in-house en tal hospital y lo saca en el tiempo de expiración de la autorización, y en el otro, al final hay un conteo. Y cuando ese médico sacó a todos los pacientes que le ahorró dinero a la compañía de seguro con la que está contratada para esa admisión tuya, le dan un bono al médico. ¿Qué es lo que el médico hace? El médico llega al hospital y le dice, a ti no, le dice al especialista, al pulmonólogo, oye, lo tienes en el ventilador, pero la autorización es hasta el día 3. El día 4 no te lo vamos a pagar. Y el médico que te está viendo en el ventilador o te tiene que ver gratis el día 5 o tiene que notificar, hacer notas médicas y decirle, mira, es médicamente necesario, que es la parte que salva al médico, al especialista, si quiere hacer su trabajo bien. Entonces ese médico va a decir, es médicamente necesario, yo no puedo desconectar, si lo desconecto se ahoga, no puede respirar por sí solo. Entonces ese médico que trabaja para el HMO va a extender esa autorización por 5 días más. Pero si el médico que estaba aquí, que te quería ver la verruga, sabe que le va a estar cayendo encima para que te saquen del hospital, te tiren para la calle, le va a firmar el discharge. Y cuando tú pudiste haberte quedado en el hospital 5 días más, te vas a tener que ir antes. Siempre está médicamente necesario. Pero ¿dónde es que esto se complica? ¿Dónde es que aquí tú tienes que empezar a pensar en tu cobertura médica?
en el Medicaid, en lo que pasa con los servicios de salud, el dinero que emplea el Estado para tu salud. ¿Tú sabes cuándo? Cuando tú eres viejo y cuando tú llegas a un nursing home donde hay proyectos de long term facility y donde a ti te van a cuidar cuando estés viejo. ¿Sabes el problema que tenemos con los dineros para los nursing home? Tú sabes la cantidad de dinero de coste estatal que está implementada. Si tú tienes Medicaid, el Medicaid te va a cubrir el nursing home. Si no hay dinero, tu nivel de salud, de cuidado en los nursing home va a ser malo. Sin embargo, le vamos a estar dando dinero a personas que acaban de llegar de Cuba y le están dando un Medicaid para que le hagan un servicio de salud de primera calidad. Y tú que has trabajado 30 años, esto no se trata de si tú eres inmigrante y yo también. Se trata que yo llevo 30 años trabajado que todavía tú no lo has trabajado. Y cuando yo llegue al nursing home, yo no voy a tener cobertura y tú que llegaste el otro día vas a tener disability y lo vas a tener todo. De verdad hay gente gritando. Porque cuando un indocumentado llega al hospital le pregunten, ¿usted es indocumentado para darle Medicaid? ¿Y por qué tú no piensas en mí? ¿Por qué tú no gritas por mí? ¿Por qué tú no gritas por mí que no tengo Medicaid? Ah, porque tú eres bueno. Porque tú eres muy bueno y muy solidario, pero tú te estás solidarizando con el indocumentado que tiene miedo de llegar al hospital porque tiene que poner que es indocumentado y al que le van a dar servicio no lo van a dejar morir. O tú estás solidarizado con la señora que llegó de Cuba, que se hizo todo el chequeo y a los 3 meses se fue a vivir a Cuba y la hija le manda el dinero de aquí, pero tú no piensas en mí. Tú no piensas en mi servicio de salud. Tú no piensas en los dineros que yo necesito para que esos dineros, en vez de estar dándoselo a toda esta gente, lo pongan para cubrirle a la gente que tiene Medicare el servicio de viejo en un nursing home, en un asilo. Ah, pero yo soy fascista porque estoy pensando en mí. Porque quiero dejar de pensar en mí, lo que tú me propones que yo deje de pensar en mí, para que yo piense en la persona que acaba de llegar. Cuando yo llevo 30 años trabajando. ¿Y es mi culpa que yo vine antes, que yo he trabajado? ¿Es mi culpa? Entonces, ¿dónde está el revuelo con esto? Ok, el otro, penas de cárcel para transportar indocumentados. El proyecto también contempla penas de hasta 15 años de prisión a individuos con pleno conocimiento que oculten, alberguen, transporten o protejan tráfico humano. Esto debería. Entonces, ahora es donde viene el meollo. Gente molesta, histérica, porque DeSantis malo, tiene 5 puntos. Bueno, porque van a meter presos a los que ayuden. Entonces tú lo que estás diciendo aquí, varias cosas que tengo claras. Hay cosas que tengo claras. Estábamos a la mazamba. Eso en primer lugar estábamos a la mazamba. Estábamos al garete. La otra que tengo clara es que tú quieres apoyar el tráfico humano. ¿No? Y la otra que tengo clarísima es que cuando viene alguien y me dice, como ha dicho José Antonio Álvarez, o no sé cuál es el apellido, de la FM 107, y yo entiendo, José Antonio es muy simpático, pero todo el público de José Antonio es latino. Probablemente sean mexicanos, guatemaltecos, cubanos, de todos lados. Es su público. I don't have that problem, José Antonio. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Pónganme un dedito si nos estamos viendo. Porque vi que esto se fue. ¿Ya? ¿Estamos bien? Díganme si estamos bien. Ok. Sale José Antonio de la 107 punto no sé qué y dice, es necesario hacer una aclaración para refutar un concepto equivocado en cuanto a los inmigrantes. En los Estados Unidos los inmigrantes ilegales no tienen acceso ni tampoco califican para obtener ayudas sociales. ¿What? Señor, los mexicanos no, los cubanos que están con el I-121, los cubanos que vienen con patrocinadores y el indocumentado que llega al hospital, no lo dejan morir en la acera. Eso no es verdad. Mucho menos a los hijos nacidos aquí de los indocumentados. Entonces, allá sale el mencionado comunicador que tiene un programa en la radio, etcétera, etcétera. Bueno, porque es de tu interés, es tu comunidad, es la gente que te sigue. Aquí habrá gente que en algún momento tendrán que ponerse como Jorge Ramos, porque si no pierden a todo su público. I don't have that problem.
Yo no tengo ese problema. Y si lo tuviera, perdería a todo el mundo ahora mismo. Pero lo que yo no puedo es abandonar el sentido común y la realidad. No me puedo enajenar. Bueno, habrá gente que lo que quieren es nada más que anunciar abogados de migración y si se ponen a decir lo que yo digo aquí, lo pierden. Yo tampoco tengo ese problema. Yo soy libre como el aire. No tengo ese problema. Entonces, te das cuenta que luego salen otros que no tendrán ese problema, pero que son emocionales y que dicen, pobrecito, porque... Señores, el mito de que el trabajador agrícola, el mito de que nos vamos a morir de hambre, el mito de que los únicos que recogen, yo tengo aquí los datos, no los voy a aburrir a ustedes con esto, porque no quiero aburrirlos con esto, pero aquí tengo yo los datos de la cantidad de personas que verdaderamente, creo que es el 4% de la fuerza laboral, los inmigrantes indocumentados. Entonces, cuando tú sacas la cuenta de 3 factores importantes, 1, ¿qué cantidad de inmigrantes indocumentados de verdad trabajan en la agricultura? That's number 1. Number 2, ¿qué cantidad de productos, si de verdad todos los inmigrantes indocumentados trabajan en la agricultura, por qué importamos plátano, banana y piña de Costa Rica y de Guatemala? Pregunta, es un mito. Pero además, fíjense si es un mito. Ustedes saben lo que es la visa, el programa H2A. Ustedes van al Departamento de Inmigración, Servicios de Inmigración. Aquí lo tengo. Y la visa H2A es precisamente para trabajadores agrícolas. Entonces, usted quiere salir de su país. Usted no la está pasando bien en México. Aquí vino López Obrador para hacer un convenio con México, a ver si México se convertía en China. Y en vez de producir en China, se producía en México y comprábamos de México. ¿Se acuerdan que tuvo una directa al respecto? Bueno, pues tan sencillo que si necesitamos trabajadores agrícolas para que no nos suba el precio del tomate, pues muy fácil. Pon la fuerza, no en asustarte o no en decir que tenemos que recibir a millones y millones y millones, 5 millones en 2 años de inmigrantes indocumentados para que el precio del tomate no suba. No me digas esa tontería. Porque tú no tienes que recibir a 5 millones de personas para que de esa cantidad de personas solamente 1% mínimo termine trabajando en la agricultura. Elemental Watson. Si además de estamos importando los productos agrícolas de otros países, si además de lo que consumimos, todo no es de producción en Estados Unidos, pero si además de hay una visa para trabajadores agrícolas que se llama H2O, H2A, pues implementa la visa y siéntate con los gobiernos de donde te están viniendo la mayor cantidad de indocumentados y mejora la visa de trabajadores agrícolas, que es por 8 meses, pues extiéndela a 2 años, extiéndela a 1 año y medio, pon medidas de supervisión para que esas personas vengan en 1 año, hagan dinero, regresen a su país, a lo mejor en 1 año pueden regresar a su país y hasta mejorar su estilo de vida, hacerse una casa en su país, como los cruceros. Los cruceros le dan contrato de 1 año a personas que viven en Filipinas, que viven en Singapur, que viven en Croacia, le pagan, tienen una visa para trabajar en los cruceros, le pagan y esas personas a veces trabajan 2 años en un crucero, se retiran a Singapur y se construyeron una casa, empezaron un negocio y mejoran sus vidas. Vete a Indonesia, vete a Filipinas para que tú veas cómo trabajar en un crucero de Carnival o de Royal Caribbean es un tremendo trabajo. Mejoran sus vidas, porque en sus países se mueren de hambre trabajando allí. Bueno, se van en los cruceros y a pesar de que los abusan y que los explotan, regresan a su país y son gente de clase media. Bueno, pues entonces, si tú estás tan preocupado en esta cantidad de personas, pues ayuda de esta manera. Todo ese dinero que le damos a todos los países de Centroamérica,
Yo he dado aquí las cifras de ayuda que da Estados Unidos a Honduras, Guatemala, El Salvador. Son millones de dólares. Del periodo de Obama a Trump bajó una cantidad increíble. La puedes buscar, se llama Foreign Aid. Te lo encuentras, es público. Foreign Aid, de ayuda. Búscalo. La cantidad de dinero que le vamos a todos estos países. Bueno, pues entre esos dineros aplica y localiza dinero para implementar y para mejorar las visas de trabajadores agrícolas H2A. Y tú verás cómo no nos sube el tomate. Pero ahora viene de todo esto. Si no te aplica que te estoy diciendo que no producimos todo aquí, que la fuerza laboral agrícola es pequeña comparada con todo lo demás, que importamos de otros países, bueno, pues haz contrato con países con los otros países para que te manden el tomate y no nos suba tan caro, porque no podemos. Siéntate a hablar, ese es el liderazgo. Y negocia con esos países para que no te bájale los taxes, darle promociones, darle motivaciones para que el tomate no suba. Ah, no. La única opción es los inmigrantes. Tenemos que recibir a 5 millones si no queremos que el precio del tomate suba. Eso es una estupidez. Pon el dinero para que puedan venir a trabajar. Y durante ese tiempo, mira como te digo, haces un proyecto para pagarles incluso cobertura médica en el tiempo que van a estar produciendo en los Estados Unidos y mejorando sus vidas en sus países. Pero están trabajando aquí, le das ese permiso, esa visa de trabajo agrícola y le das beneficio. No estoy en contra de eso. Pero no me vengas a vender el mito y mezclármelo con las emociones de que, ay, el tomate me va a sumir, porque eso no es verdad. Y ayer escuché un influencer que decía, todo me parece bien, parece que se la pensó. Te la pensaste, te veo actuando más prudentemente, más cuidando tus espaldas para el futuro. Y ayer dijiste que te parecía todo bien si estábamos en contra de eso, de 5 millones de personas en 2 años, una locura, de poner orden. Y dijiste, pero después no quiero que protesten por si sube el tomate. Mira, te doy varias alternativas para que no suba. Lo traemos con un buen contrato de Costa Rica. Pero además de eso, mejoramos las visas de los trabajadores agrícolas. Y en última instancia, si sube el tomate, you want to know something? Yo prefiero pagar el tomate un poquito más caro. Como he dicho, prefiero tener menos zapatos y no que China nos está comiendo por una pata. Yo prefiero que baje el consumismo y en vez de tener 10 pares de zapatos, tener 2 hechos en América, caro. Esta que está aquí. Yo soy coherente. Y por otro lado, yo prefiero pagar el tomate un poquito más caro a tener a 5 millones de personas en un proceso de limbo, que además traen y arrastran los males de sus sociedades, que con el tiempo se ha ido incrementando en toda América Latina. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, la Mara Salvatrucha no es lo que es hoy. Mi país no es lo que es hoy. Mi país no es lo que es hoy. Porque igual me va a subir el tomate, pero cuando lleguen miles y miles y miles de personas a la mazamba, sube la renta. Sube la renta. Entonces, no, porque yo tengo que pensar en el precio del tomate. Bueno, ¿y el precio de Miami? Que ha llegado tanta gente que están viviendo 7 personas en un apartamento y no importa el precio que tú le pongas. La gente te lo paga porque quieren vivir aquí. Y la gente que ya vivía aquí se le ha duplicado la renta por la afluencia de gente que está viniendo. ¿Tú me vas a hablar del precio del tomate? Háblame de cómo ha subido la vida en Miami con la cantidad de personas que ha llegado aquí. Es absurdo, es una agenda, es un mito, es desinformación, es manipulación, es las emociones sin pensar en la realidad. Bueno, ¿cuál es la solución? La solución tiene que venir con sentido común, sin todas estas alteraciones. ¡Ay! Porque son inmigrantes y se creen y hablan de los inmigrantes. ¡Ay! No. Yo tengo humanidad. Alguien me decía ayer, la persona que limpia la casa de una amiga es indocumentada, está asustadísima. De verdad yo creo que una persona está en esa condición. De verdad me parece justo que un mexicano que vive 15 años o 20 años en los Estados Unidos y no tiene papeles todavía tenga que regresar a su país donde se fue hace 20 años. No me parece lindo. No es algo que voy a disfrutar. Cuando vea que una madre
es deportada y la hija se queda o el hijo se queda, voy a llorar cuando lo vea, porque yo soy un ser humano y tengo un corazón en el centro del pecho. Lamentablemente aquí va a caer gente buena, gente trabajadora, gente que le ha dado a este país, va a caer en esto. ¿Sabes por qué? Por el abuso, por el descaro y por la mala política de los culpables. El culpable no es DeSantis, que está remediando el problema para su estado. El culpable es Biden, que ha dejado entrar a 5 millones de personas en 2 años. Señores, pónganse la cabeza sobre los hombros, los que no lo ven. El problema no empieza con DeSantis, que está enmendando lo que se hizo mal. El problema empezó con Mayorkas, con Blinken, con Biden, con una administración que en 2 años ha formado este desbarajuste, este desmadre, este desastre. Y ahora nos tiene a todos metidos en esta soga. Después que lo fastidiaron todo, ahora están los gobernadores, como es el caso de DeSantis, resolviendo el problema de su estado. Pero la porquería, el reguero, lo formaron ustedes, dejando entrar a la mazamba, dejando entrar, como dejaron entrar a los cubanos con el I-120, que es un privilegio equivalente a una libertad condicional, temporalmente en un limbo, sin permiso de trabajo, en un limbo migratorio, con una orden de supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién hizo eso? ¿DeSantis? Esa grande cagachones no la formó DeSantis. La hizo Biden. La hizo la política equivocada de migración de esta administración. DeSantis está tratando de enmendar lo mal hecho. Entonces, aquí es donde ahora mi corazón, y ahora vamos a los cubanos, porque ahora es cuando esto se pone bueno de verdad. Ahora vamos a los cubanos que están en el Versalles, de lo que voy a seguir hablando en estos días, que por obra y gracia del mago de Atocha, tú llegabas a una manifestación pidiendo cualquier cosa por la libertad del país donde hay una dictadura que te hizo irte del país. Y tú preguntabas, ¿qué tiempo tú llevas aquí? 20 años, y tú 25 años, y tú 30, y tú 10, y tú 5, y tú una persona, 8 meses, uno. Y la pregunta que teníamos es, ¿y los recién llegados? Los 350,000 contados, que yo calculo que sean 500,000 entre Balseiro y todo lo demás. Y los 500,000, el 500,000 de cubanos que acaba de llegar por la frontera, ¿dónde está? En una marcha, en una manifestación contra una dictadura que te hizo ir de tu país, que además te está haciendo aplicar por un asilo político o por una ley de ajuste cubano, que estás usando el tema de la dictadura en tu país para poder tener estatus migratorio en Estados Unidos. Lo estás usando, no, lo estás abusando, ¿verdad? Entonces, cuando tú ibas a una marcha, una manifestación, cuando tú hablas en las redes, todo el mundo, los recién llegados no estaban por ningún lugar. Porque los recién llegados están en TikTok. Los recién llegados están diciendo que ellos no hablan de política, en su mayoría, no todo el mundo. Los recién llegados estaban diciendo que en Miami está de madre, que en Miami está la renta cara, que aquí no se puede trabajar, que no se puede hacer las uñas. En eso están los recién llegados. Que lo que quieren es volver a Cuba, que no sabe por qué se fueron. Los recién llegados llegan y en cuanto tienen un papelito regresan, que lo más importante es la familia, que por qué nosotros hablamos todo de política. En sentido general y en mayoría, tú estabas hablando del amor de la familia, de mamá, de Cuquita, de abuelita, de Panchita, de que por qué esta gente hablan todo de política, por qué la política en todo, me lo han hecho a mí. Pero ahora el parol humanitario te sacó debajo de la piedra, clásico de los cubanos. Ahora viste que a ti te dieron un 221 y que tú no tienes permiso de trabajo y que tú estás en un limbo y no vas a poder regresar a Cuba en 3 años. Pero que hay una persona que aplicó para un parol humanitario que dio Biden, porque tú llegaste, coño, yo llevo 1 año aquí y no tengo estatus migratorio, y este vino el otro día. Porque al cubano cuando le pisan el callo salta, pero de primera.
No, llevo un año aquí. Pero cuando yo dije, le están pasando por delante a la gente que tienen hijos reclamados, a nadie le importó. De esa gente, no estoy generalizando. Entonces, yo no hablo política. La familia es lo primero. Ustedes los influencers que hablan de política y todo es política. Entonces, no, yo no hablo política, no, pero yo quiero asilo político. Y cuando llegan al asilo político y se lo deniegan porque no eran perseguidos en Cuba, ¿cómo se lo han dado a Oscar Casanela? Porque Oscar Casanela era un perseguido, porque un activista. ¿De verdad alguien puede creer que a Omar Ruiz Urquiola no merece un asilo político? Lo sabe todo el mundo. ¿Que Anameli Ramos no merece un asilo político? Por supuesto que lo merece. ¿Que Oscar Casanela merece un asilo político? Por supuesto. ¿Que Esteban Rodríguez merece un asilo político? Por supuesto. Porque son gente que vimos allí. Héctor Valdescocho y tantos otros. La propia Carolina. Gente que vimos en Cuba. Claro que algunos los vimos más tiempo y otros los vimos 3 semanas y rápidamente me voy. Porque hay de todo. Porque hay gente que incluso en Cuba se metió en el activismo para irse preparando un asilo. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me ha dejado así. La hermana de Andy y el cuñado Jonathan. Y si dijeron en algún momento, tengo la carta, tengo la foto, lo tengo todo. No he querido ni tocar el tema. Que nunca se iban a ir de Cuba, necesitaban una carta para que se supiera que eran perseguidos en Cuba. Gracias, el Calvo. Y también estamos los menos conocidos, madrina. Por supuesto, un mínimo de gente que está aquí, recién llegada, porque son exilio. Lo he dicho siempre, el exilio es una actitud, no es el tiempo que tú llevas fuera. Gracias, Calvo, por tu cafecito. Entonces, la hermana de Andy, que tanto gritó y que yo la visualicé, ellos dijeron que jamás en la vida, lo tengo por escrito, que jamás en la vida se iban a ir de Cuba y iban a dejar a Andy preso. ¿Dónde están? En Alemania. ¿Se fueron? No pasa nada, la razón por la que lo pidieron, pero ¿de verdad tú crees que yo puedo creer en todos los cubanos con lo que han ido en Cuba? Señores. Entonces, ¿dónde estaban cuando estábamos en las marchas? Contando en TikTok de Miami, que no, que yo quiero regresar. La chiquita que salió y dijo, estoy en la mesa, pero no tengo alegría, porque estoy triste, porque la familia, porque tengo comida, porque tengo turrones, pero no tengo la familia. Y a los 3 meses estaba en Cuba, recién llegada. Entonces ahora llega un grupo Versailles y quieren que yo me sume. ¿Y cómo estoy yo? Desconfiada. ¿Cómo sé yo si las 50 personas que están en el Versalles, las 100 personas que están en el Versalles, de verdad son personas que lo que están diciendo de libertad y dictadura, el cubano acostumbrado a la doble moral, ¿por qué tengo que creerte? Y a lo mejor estoy siendo injusta. A lo mejor de los 300 que están en el Versalles, 50 son reales. 50 de verdad piensan y son exilio. 50 de verdad, por eso digo, lamentablemente caen justos por pecadores. ¿Por qué? Por el descaro, por el abuso que han hecho los cubanos. Los mismos, tu propia gente. No me reclames a mí mi desconfianza. Reclámale a ese grupo de gente que hizo cosas para que yo desconfiara. No me llames a mí fascista ni una inmigrante a la que se le olvidó. Reclámale a esos cubanos que cambiaron dentro de Cuba, que le vendieron el alma al diablo. Reclámale al represor de Oscar Casanela, que acaba de llegar por la frontera. Lo vi en Cao el otro día. Que el Oscar Casanela salió de Cuba con su mujer embarazada. Ha tenido que recorrer frontera. Un hombre que fue activista en Cuba. Profesional. Ha tenido que llegar por la frontera, llegó aquí a aplicar para un asilo. La víctima que vive entre nosotros ha tenido que salir a decir, el tipo que fue uno de los grandes represores que me hizo la vida, un yogur en Cuba, y por el acoso que me tuve que ir, está aquí, llegó por la frontera. Y mañana lo ves en el Versalles gritando. Entonces, que de la gente que está gritando en el Versalles, un grupo será gente que de verdad sabe que se fue una dictadura, que de verdad quiere libertad, que de verdad no quiere estar en el ir y venir y en la pachanga con Cuba. Es posible. ¿Quiénes son? ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos son? ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos ahora querrán su estabilidad y querrán los mismos privilegios, los mismos beneficios que tienen los del parol humanitario?
irán allí a gritar libertad y será doble moral, porque el cubano de doble moral sabe en su mayoría. Entonces, ciertamente algunos serán de verdad y otros no. ¿Y yo cómo lo sé? ¿Y por qué tú quieres que yo apoye a todos? Y yo podría terminar apoyando a los descarados, a los que abusan, a los que han convertido esto en el chapoteo que tenemos hoy. A la gente que te ha dicho hasta ayer, yo no hablo de política, mamá, papá, nené. Y ahora pueden salir a decir, no, yo quiero libertad. O no lo grita, están atrás en el grupito que lo está gritando, porque quieren que le den asilo político. Bueno, pues mira, ¿sabes qué? Aplica para tu asilo político. Si tú estás consciente, tú saliste de Cuba por libertad, tú de verdad sabes que en Cuba hay una dictadura, si a ti te estaban persiguiendo, cuando tú vayas a un juez de asilo político, trae todos tus papeles, demuestra todo tu testimonio. Y si usted califica, usted tendrá asilo político y yo te recibiré. Y yo hablaré contigo y yo veré si eres exilio como yo y estaré a tu lado para enseñarte, para apoyarte, para compartir. Pero aplica para el asilo político, porque lo que tú quieres es que hagan un asilo político acelerado, que le pasen por arriba la revisión. Cuando yo vine a este país, yo tuve que pasar un clearance. El clearance para entrar a los Estados Unidos, que se puso peor después del 9/11. Sandra, madrina, yo tengo mi Facebook denunciando el abuso de Andy porque conozco perfectamente a la madre de él y me enteré que Alex, me quedé sin palabras. Está en Alemania, querida. Después que pidieron una carta y todo para poder tener razones de asilo y que no se iban a ir y que nunca iban a dejar a Andy preso. Se fueron los dos y Andy se quedó preso. Aquí se ve de todo. Entonces se supone que yo tengo que ser solidaria, utópica, idealista, hermana, empática. ¿Por qué? Con todo el mundo, los buenos, los malos, regulares. Lamentablemente habrán algunos buenos que tendrán que demostrarlo. Si es que quieren mi apoyo. Si es que quieren mi voz. Si no, pues keep going, haz lo tuyo. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que miles de personas han entrado a los Estados Unidos y han aplicado. Para poder entrar a los Estados Unidos tienen que hacer un clearance que a veces tienes que pasar 4 meses esperando hacer ese background de seguridad nacional para entrar. Y tú lo que estás diciendo es que quieren que le pasen por arriba tu asilo. Reclama a la Biden, pero no eso. Reclamen que apuren el tema de los asilos para que tú puedas cumplir con tu asilo, demostrar tu evidencia y quedarte en los Estados Unidos. Y si tú no pasas el asilo porque tú en Cuba no eras perseguido, tendrás que regresar. Y entonces viene alguien y dice, no, pero esa persona vendió su casa en Cuba. Bueno, y a mí me la quitaron, a mí me la robaron. Tú la vendiste, yo no la pude vender. Tú viniste con dinero o tú te pagaste tu viaje. Yo no la pude vender, a mí me la quitó la oficoda, el régimen cubano, con todo lo que tenía dentro, con el mapa para trapear, con la sábana, con el colchón, con la almohada. Entonces, se supone que porque tú vendiste tu casa consciente de que estabas dejando Cuba, que te ibas a un arbur, yo me imagino que nadie que vendió su casa en Cuba para irse, lo primero es que cuando tú atravesaste la frontera, tú sabías que tú llevabas 2 papeletas, una para ganar y llegar y una hasta para morirte en el trayecto. Señores, hay que darle el frente a la vida. Hay que ser fuerte y consecuente con las decisiones que tomamos. Hay que ser adultos, maduros. No se puede ir por la vida al garete haciendo cual, vamos a ver qué pasa, vamos a ver la suerte y después, cuando estés hasta aquí, resuélveme el problema. No funciona así la vida. No funciona así la vida. Y al que ve esto como la lógica, no, pero tú eres mala cubana, pero es que tú no apoyas, pero que tú eres inmigrante. Es que eso no se trata de que tú seas inmigrante y yo también. Esto va de otra cosa. Yo vine a los Estados Unidos y me quitaron mi casa, me la robaron y yo no sabía si iba a ser feliz aquí. No lo sabía. Entonces, tomamos riesgos, todos tomamos riesgos. Yo no sabía qué tiempo iba a estar sin ver a mi madre. Estuve años sin ver a mi hermana. 16 años sin ver a mi hermana. Casi 6 años sin ver a mi madre. Yo sabía que tenía un riesgo y yo no culpé a nadie. Yo no culpé ni a Estados Unidos y de regresar, cuando pude regresar, tampoco yo decidí que no regresaba. Yo asumo mis actos,
Hay que ser consecuente. No me vengas a pedir que te diga, ay, sí, que le pasen rápido al asilo político y le den asilo a todo el mundo y que te den los papeles. Bla, bla, bla. Yo no sé quién tú eres. No me pidas empatía con todos los cubanos porque somos iguales. Yo no sé quién tú eres. Punto. Soy mala persona porque yo debería ser buena con todo el mundo. ¿Y eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que lo que yo he aprendido en la vida, yo tengo que compartir mi mejor parte con cualquier persona que no conozco? No es así. Que yo tengo vocación de entender a un grupo de personas, de ver cómo se comporta, de tener empatía con un grupo de gente, porque te veo funcionando, porque sé cómo eres, lo que estás haciendo, y yo voy a levantar la voz por ti, probablemente. ¿Te voy a ayudar? Claro. Pero eso no es de que dame la mano y danzaremos y te ayudaré porque sí te creo. Cuando yo estoy viendo aquí todos los días que llegan los represores y las víctimas conviviendo en el mismo terreno, tienes que pasar tu asilo político. Lo que es triste, lo que es bochornoso y lo que a mí me da pena, y por eso digo que la ley de ajuste cubano tiene que terminar, es que hayan mexicanos, panameños, peruanos, personas que conozco, trabajadoras, personas que no pudieron regresar a su país en 20 años porque no tenían estatus migratorio en Estados Unidos. Personas que han trabajado de sol a sol, inmigrantes, indocumentados. La compañera de una de mis hijas, una niña brillante, inteligente, que vino de pequeña y que por ser indocumentada no pudo prácticamente estudiar en la universidad con las mismas posibilidades que tenían otros. Una niña muy inteligente. Bueno, sus padres la trajeron. Hay gente con la que yo siento pena por ellos. Cuando alguien me dice, la señora que me limpiaba está asustada, está en los campos que la gente se ha ido asustado, los mexicanos que llevan 30 años en Miami sin papeles. Yo siento por esa gente. Te lo digo de verdad. ¿Y cuál sería la humanidad? La solución. No es ponerme a llorar por los rincones. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo le diría a Di Santi, personas que lleven 10 años indocumentadas en los Estados Unidos, que están en un limbo inmigratorio por la terrible administración que ha pasado, por el mal manejo del tema migratorio, porque los dejaron llegar, porque les dieron un papelito por aquí y por allá y no le han permitido trabajar. Esa gente que después terminan comprando un Social Security, como le pasó a un amigo mío, que cuando fue a hacer sus taxes tuvo tremendo rollo y tuvo que pagar abogado porque una persona indocumentada le había comprado el número de Social Security a algún revendedor, los que cometen crímenes con este tráfico humano, y vendieron el Social Security de mi amigo. Y cogieron crédito de $3,000 por los niños. Mi amigo tuvo que pagar primero hasta que buscó un abogado y resolvió el problema. ¿Viste? O cuando alguien tiene una licencia a nombre tuyo y tiene un accidente y a ti te suspende la licencia y te viene a buscar la policía y no fuiste tú, es que se han robado tu identidad, tu social, tu número de licencia. Esto crea un daño para la sociedad. Entonces, ¿por qué abogo yo? La ley NACARA, que le sirvió en algún momento a los nicaragüenses. Yo creo que se podría tener en cuenta, usted ha pagado taxes, usted ha trabajado en los Estados Unidos, usted no ha cometido delito, usted no tiene DUI, usted ha sido una persona decente, usted ha trabajado desde que llegó y ha pagado taxes porque hay indocumentados que pagan taxes. Usted ya tuvo hijos, usted lleva 10 años en los Estados Unidos. Usted está pagando renta, usted es una persona responsable. Bueno, una ley como la NACARA y darle estatus migratorio a toda esa gente. Yo estoy de acuerdo con eso, es humano. Yo no soy la persona que voy a llegar aquí y voy a decir, todo el mundo para afuera. Una persona que ha vivido 15 años en los Estados Unidos, un mexicano que lleva 20 años trabajando duro, que da pena que hayan cubanos, mi propia gente, que llega aquí a los 3 días, dale para Cuba, la chiquita en Cuba, el oro, la especulación, la casita en Cuba, tirándole a la gente en la cara. Yo soy cubano, yo voy y vengo, yo tengo ley de ajuste, da pena
Cuando yo he tenido amigos peruanos que han vivido 20 años sin papeles. Bochorno me ha dado. Bochorno. Gente de tantos países trabajadora, que de verdad son gente, buenas personas, que los conozco yo. Y los cubanos restregándole en la cara. Porque nosotros, ¿qué es lo que tú quieres ahora? Que yo levante la voz por mi gente que ha abusado del sistema, que ha sido súper descarado lo que han hecho aquí mismo, diciendo, no, yo soy cubano, yo tengo asilo, yo tengo ley de ajuste al año y un día. Y se viran para Cuba a hacer lo que le da la gana. Tengo una pepilla en Cuba. Amigo, un muchacho que conocí mexicano. Señora, llevo 25 años en los Estados Unidos, no tengo papeles. He trabajado con cubanos que vienen con la foto de una muchachita de 20 años que tienen en Cuba. Llegan, al año y un día tienen papeles, se van para Cuba y viven en Cuba encantados la vida, se hacen una casa, tienen muchachitas hoy. Yo llevo 20 años aquí. Y yo por años expliqué, es que en Cuba hay una dictadura, la ley de ajuste. Evidentemente no fue un privilegio para la gente que venía y hacía las cosas como las tenía que hacer. Cuando empezó el desmadre, que empezó hace 15 o 20 años, después del 94, la gente venía, cuando llegó Raúl Castro y dijo, puedes vender tu casa, puedes volver, vete, trabaja allá y regresa. Cuando Díaz-Canel ha salido y ha dicho el otro día, tenemos que hablar con los jóvenes que se van para allá afuera, tenemos que hacer que regresen al país que los amó. Cuando la propia dictadura te está mandando para afuera para que regrese, tú quieres que yo apoye la ley de ajuste cubano. Y yo me siento con pena con personas de otros países que llevan 20 años trabajando aquí sin poder regresar a su país, haciendo las cosas bien. Cuando tú llegaste y yo tengo la ley de ajuste cubano y ahora me voy para Cuba y vengo de Cuba porque tengo una casita allá, tengo una jevita allá, estoy poniendo un negocio. ¿Tú me vas a decir a mí que yo defienda a todos los cubanos? Lamento mucho los que son buenos, los que están haciendo las cosas correctamente. Esos apliquen a la ley, apliquen al asilo y que les den asilo. Los otros que están deportando, habrá algunos casos que serán injustos y también me da pena. Si tienen un hijo y aquí, si llevaban 5 años trabajando, reclámale a Biden que te permitió este desmadre y también a ti que sin tener papeles te pusiste a tener hijos fuera. Ahora te van a deportar y cuando llegues a Cuba no vas a tener casa, pero te vas a dar cuenta que no eres perseguido, lo vamos a ver. Muchísimos de esos que están deportando van a llegar a Cuba y van a tener problemas con la familia y no van a tener casa y se gastaron el dinero y todo lo demás. Pero no te van a perseguir porque está Díaz-Canel diciendo que lo que quiere es que se vayan y regresen. Que los que se fueron lo que tienen es que amar a su país desde fuera y regresar al país que los hizo crecer con amor. No te va a pasar nada si verdaderamente no eras un perseguido. Omar va a ir a Cuba, Anameli va a Cuba, otros y otros y otros que sí son aplicables para una ley, para un asilo político y probablemente entren por la puerta y se lo lleven preso. Esos asilo políticos lo podrán demostrar, créeme que lo podrán demostrar. Y cuando la ley sea injusta y hay un juez que no lo puede demostrar y haya apelaciones, para eso hay abogados. Pero así, al despelote, no, todo el mundo, ya pásale por arriba a todo, que venga todo el mundo, que entre todo el mundo, que el asilo, el parol, que venga. No, conmigo no va eso. Y yo veo por ahí personas que desde las emociones, el amor, incluso desde el complejo de decir lo que yo digo porque ellos consideran que son inmigrantes, desde el complejo de hablar como yo estoy hablando, ¿sabes lo que terminas haciendo? Terminas siendo muy empático con todos los cubanos, buenos, malos y regulares, y terminas por no querer y cuidar a este país. Lamentablemente es mi opinión. Cuando terminas siendo bueno con todo el mundo y metiendo en la misma senta y todos los cubanos son buenos y todos los que no deporten a los cubanos y que les den el todo y que pasen por arriba y le hagan el asilo en 3 días, eres muy buen compatriota, pero muy mal ciudadano americano. Es como yo lo veo. Porque hay que cuidar a este país. No solamente a los que somos inmigrantes y llevamos 30, 20 años trabajando. Hay que cuidar a los niños que están por nacer.
Hay que poner orden porque no podemos recibir en 2 años a 5 millones de personas. No se puede, ni aunque vinieran de países desarrollados, 5 millones de personas en 2 años. No que se van a adaptar, que se van a mezclar. Hell no. En los últimos 20 años, 15 años, yo he visto a los cubanos llegar aquí y no adaptarse muchos. Otros sí. Pero he visto el desmadre que yo he visto, la melcocha de malanga de la que yo hablo, la normalización. La gente que viene con dinero de la dictadura a poner negocio aquí, a lavar dinero de la dictadura, a poner negocios en Cuba, a ir y virar. Señores, le acaban de dar a Hugo Cancio licencia para que venda carros en Cuba. Y Hugo Cancio lleva muchos años, pero el proyecto de cambio y vamos a tener a todos los exiliados, emigrados y diáspora trabajando para nosotros es joven. Que hay Hugo Cancio que lleva años y gente que está recién llegada. Entonces, esto no es... Sí, no. Esto no es porque soy cubano, tengo que apoyarte. Esto no es porque pobrecito, tengo que apoyarte. Esto es muy complicado. Esto es muy extenso. Este tiene muchas aristas. Yo puedo entender la tuya cuando te dé pena ver a una persona que lleva años aquí deportada. Pero entiende tú la mía. Yo no puedo confiar en todo el mundo. La posición balanceada no es que yo venga aquí y lo saquen a todo. No. Yo soy inmigrante. Yo no puedo venir aquí, te digo, siento más por los no cubanos que por los cubanos actuales. Porque lamentablemente en masa y en número han abusado del sistema. No todos. Entonces, siento bochorno con otras comunidades. Lo digo de verdad. Quisiera que para los que llevan 10 años aquí, para los que han hecho las cosas bien, haya una ley nacara y que les den finalmente sus papeles. Una amnistía como la nacara y le den sus papeles y se pongan a trabajar y a producir en los Estados Unidos. Yo no estoy aquí diciendo que los deporten a todos, que los... No, porque tengo humanidad. Pero si tú, que quieres ser tan buen compañerito o compañerita, yo entiendo tu parte cuando te pongas a llorar por ese que se tiene que ir. Yo a lo mejor lloro junto contigo, pero entiende tú la mía. No me llames ni fascista, ni racista, ni se me olvidó que soy inmigrante, porque he tenido que convivir con los males de esta realidad. De 64 años bombardeándonos para acá, gente buena, gente regular, y un montón de elementos que no me puedo entender, que ni entiendo que sean cubanos, de los cuales hay gente que llega, se adapta y produce, y otros tantos que los ves aquí en Miami. Falla del sistema, como dijo alguien el otro día. Entonces, esto tiene muchas aristas. No quieras que yo venga aquí fácil y diga arriba, pásale para arriba todo, dale asilo a todo el mundo, cuando los represores están entrando por la frontera. Sentido común, señores, empatía, solidaridad, humanidad, proyectos para la solución, pero sentido común, orden. Entonces, yo te puedo entender, entiéndeme tú a mí. Esto tiene muchos colores. Cuando tú te encuentras a alguien que está solamente como Jorge Ramos, tú tienes una agenda, cualquiera que sea. Porque yo no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor. Yo estoy mirando esto que hay que verlo caso por caso. Hay que estudiar quién es la gente a la que tú le vas a dar entrada. Porque cuando esa gente sea ciudadana, ya no los puedes virar. Ya tienes al enemigo aquí adentro. Ya tienes al tránsfugo aquí adentro. Entonces, esto se trata de sentido común, de orden, de revisión. De no dar y dar y dar y dar y dar. Claro que Estados Unidos es un país de inmigrantes y que lo siga haciendo. Y yo apoyo la inmigración balanceada, sensada, ordenada, responsable, lógica. De eso se trata. Ahora, pregúntale a Biden, no a DeSantis. DeSantis está arreglando la grande cagachoni que ha formado Biden. Pregúntale a Biden a Mallorca. Señores, vamos a seguir hablando de estos. Van a haber días y van a haber comentarios y vamos a estar respondiendo probablemente a la agendita que anda por ahí,
hablando desde el dolor, el amor, la familia, la humanidad, el todos somos iguales, nos queremos, nos amamos, dame la mano y danzaremos. Vamos a estar hablando de esto, siempre con respeto. Traten de no caer en extremismos, traten de exponer sus puntos con alegatos lógicos, con argumentos válidos. No hay necesidad de caer en incomprensiones. No hay necesidad de caer en el hater. Y cuando somos ciudadanos de los Estados Unidos que votamos por DeSantis, tenemos una responsabilidad. Cuando juraste la bandera de los Estados Unidos, dijiste que ibas a cuidar este país. Llegó la hora. Eso es parte de lo que toca. Como siempre les digo, un beso, los quiero. Chao.